abrimos, abrimos abrimos con honores, abrimos poniendo en alto esta casa de estudios ISETI, dándole la bienvenida a 3 grandes intérpretes, a Margit Schlosser, ya me corregirás, Margit, en la No, pronunciación, está perfecto. a Fabiola Martín y a Vero Mondragón, que tan generosas como son ellas y muchos colegas intérpretes hoy están aquí compartiendo con nosotros dentro del marco de este programa desarrollado por ISETI que se llama Mentorship, que es un programa de mentoría para intérpretes jóvenes que busca ayudarles a mejorar su desempeño como intérpretes y poder insertarse en el mercado de mejor manera. Este programa de mentoría en este programa de mentoría tienen a la mejor mentora de todas, que es Mariana Santiago, que ha llevado a estas chicas a lo largo de varios módulos a conocerse como intérpretes, a mejorar como intérpretes y poco a poco a tener oportunidades laborales. Pues será hoy Mariana, como titular de este mentorship, quien dirigirá esta sesión de conversación con estas grandes intérpretes, en este caso que abordarán su experiencia como intérpretes respondientes en desastres naturales, que es una experiencia o un quehacer o un ángulo del quehacer interpretativo del que poco se habla, pero que es muy, muy importante. Pues, sin más, por ahora, gracias a todos por estar acá, gracias comunidad ISETI por acompañarnos y gracias Mariana y gracias a todas ponentes y alumnas de Mentorship por este gran esfuerzo de articulación. Aquí estamos para escucharlas, también los escucharemos, sus opiniones y preguntas en Facebook, si quieren dirigirse a las ponentes estaremos pendientes y les haremos llegar cualquier comentario o pregunta. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias a ti por este esfuerzo. Pues bienvenidos a esta sesión y vamos a empezar presentando a nuestras excelentes ponentes. Vamos a empezar por Margit, que es de origen alemán y lleva viviendo en México un poco más de 40 años. Inició sus estudios en la Universidad de Heidelberg, espero haber dicho eso ahí más o menos bien, en los idiomas alemán, francés y español. Y llegando a México se inscribió en el ISIT. Y bueno, ya finalmente cambió a la combinación inglés-español porque en ese momento francés se ofrecía como lengua B. Tiene un hijo de 28 años y si bien hizo traducciones desde terminar la carrera, en la interpretación lleva un poco más de 20 años, de los cuales 15 se ha dedicado a especializarse en el área médica y farmacéutica. Ha trabajado en visitas de Estado, quirófanos, plantas industriales y desde hace 3 años se dedica principalmente a trabajar en la modalidad de RCI o interpretación simultánea remota. Bienvenida, Margit, qué gusto tenerte. Gracias, gracias por la invitación. Gracias a ti. Ahora vamos con nuestra siguiente intérprete, que es Angie Santillana, egresada del ISIT también, es intérprete en la combinación de inglés-español, egresó en el año 2014 y trabaja principalmente con temas financieros. Bienvenida, Angie, y muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Mariana. Listo. Y Vero, me gustaría que tú te presentaras y nos contaras y empezáramos por ti pues esta plática sobre ser respondiente ante una situación de emergencia como lo fue el terremoto de 2017. Pues muchísimas gracias, Mariana. Bienvenidas, gracias a todas. Hola. Bueno, yo soy también egresada del ISIT. Egresé en 1999-98, así que llevo ya 21 años trabajando en ello. Mi combinación es inglés, español e italiano. Y la verdad es que me he especializado en varias áreas. Una de ellas es financiera, técnica, de telecomunicaciones, un poco médica en la parte clínica. Híjole, en varias. Un tiempo estuve en petróleo, otro tiempo estuve también mucho en plantas. Amo trabajar en plantas. Me divierte muchísimo toda la parte técnica de cosas físicas, químicas también. Y bueno, también he estado enfocándome mucho en justo el tema de hoy, que es la ayuda, ¿no? Ayuda en desastres, ayuda como voluntaria. Okay.
que muchas veces lo dejamos como a un lado, ¿no? Esta parte de que en otras culturas es tan bien visto, tan humanizado el ofrecer nuestros servicios profesionales, nuestro conocimiento a nuestra sociedad cuando se necesita, se requiere sin ninguna paga económica, pero la verdad es que hay remuneraciones más allá de eso. Y eso es lo que he aprendido a través del voluntariado en diferentes partes, como con migrantes, refugiados, en zonas de desastre, que han sido pocas las oportunidades, más en desastres, pero sí han sido pues bastante representativas. Wow, Así qué que, bien. Pues bueno, bienvenida y muchas gracias, Vero. Les adelantaba a las tres un par de preguntas y tanto a nuestra audiencia en Facebook como a las alumnas de Mentorship las invito a levantar la mano en cualquier momento si hay algo que quisieran saber, pero me gustaría que comenzáramos por responder una pregunta bien importante. ¿Qué las llevó a decidir aventarse a interpretar en esta situación de alto riesgo? Quien guste comenzar, adelante. Pues sí, si quieren empiezo. Sí, ¿qué me llevó a hacerlo? No sé, yo estaba en estado de shock, creo que nunca viví el temblor del 85, ¿no? Cuando apenas estaban empezando las computadoras, fui de voluntaria en aquel entonces a contestar teléfonos en lo que era el Instituto de Protección al Consumidor, no me recuerdo, ¿no? Y trabajé en el 85 ahí de voluntaria y cuando pasó el del 2017, ¿verdad? Fue 17, sí, ya perdí la cuenta. Dije, tengo que hacer lo mismo. Estaba yo bastante choqueada y me reporté a la embajada alemana y dije, si hay necesidad, estoy a sus órdenes, ¿no? Y pensé que, pues, ¿qué me llevó a eso? Como ya lo había hecho en el 85, también cuando estás en ese tipo de situación, a mí me resulta bien para mí, para calmarme mis nervios, hacer algo, ¿no? Y si también en otras situaciones también he trabajado en voluntariado y pues por eso lo hice. También dije, puedo ayudar tal vez a algunas personas a pasarla no no tan feo y yo me ocupo también y eso también me sirve a mí para desestresarme, ¿no? Hacer algo de utilidad para los demás. Y sin duda, no sé si sea diferente para Vero o para Angie. Perdón, pero no No sé más. si... Ok, pues honestamente para mí fue también la necesidad de hacer algo y muchísima adrenalina. Así, siento que todo el tiempo que estuve apoyando no solamente como intérprete, pero también en brigadas de rescate y tratando de recolectar suministros, era una adrenalina fuera de control. Y justo porque a mí me tocó el temblor, así que me agarró el temblor en el aeropuerto, en la Terminal 2. Entonces, sí, estuvo bastante intenso. Y una vez que por fin llegué a casa de mi mamá, dije, no, esto está horrible, a ver qué se puede hacer. Entonces, sí, pura adrenalina. Que es propia de nuestro trabajo también, También, la sí, adrenalina. es un gran motor, es un gran combustible. Sí, de acuerdo. De hecho, supe que Vero estaba en la parte como organizativa de este tema. Sí, fíjate que yo empecé igual en el 85, de hecho estaba yo en secundaria e igual me tocó y ahí empecé sin saber cómo, yo dije, tengo que ayudar con algo, nos organizamos y en esa vez me tocó ayudar en cuidar a los niños, en ayudar a dar de comer, a darles juegos, a ayudarlos, ¿no? Como pues a distraerlos un poco, a contenerlos mientras seguía como el caos, ayudar a la comida, en todas estas partes como albergues que estaban en la calle, a llevarles comida. Yo en ese tiempo vivía en satélite, entonces eran unos viajes, y pues desde ahí fue una parte, bueno, a mí se me enchina la piel, la verdad, soy muy sensible, que yo no sé qué tengo que hacer en esos lugares siendo tan sensible, eh, pero creo que es propio como o lo traes o no lo traes. O sea, nadie te va a decir, oye, ¿quieres ayudar? Oye, ¿quieres ser voluntario? Es como
una conciencia que sí te nace. Y después ahora como intérprete, ahora en el 2017, fue un poquito, primero de forma personal, igual empecé, bueno, cuando hay también desastres que en Colima y diferentes estados, siempre estoy llevando, organizando despensas, también en dispensarios de medicinas, ¿no? Muchas veces hay que catalogar, hacer paquetes, etcétera, y pues siempre se ayuda. Y en el 2017 fue primero de manera, pues así como cualquier ser humano mortal, y luego ya como intérprete, igual un poco empezando a organizar, que la verdad al principio fue un desastre, porque muchos, al principio cuando llegaron las brigadas de rescate internacional, no sé si te acuerdas, Marit y Angie, que no había organización, había muchos que decían, bueno, yo ayudo y no eran intérpretes, no sabían, de hecho se fugó mucha información, ¿no? Hubo de hecho ahí un caso muy sonado de un chavo que estuvo ayudando y a la mera hora pasó información a prensa, cosas que no debemos hacer, No, claro que no. ¿no? Que ahí justo va la parte profesional de nosotros. Y, y después ya otro grupo se encargó de organizarlo más a través de las embajadas y a través de otros centros de ayuda, que yo ya no estuve ahí. La verdad es que yo ya me retiré y me fui a la Cruz Roja y otro lado. Una duda, Vero. Fíjate que, porque precisamente a mí el temblor también justo me agarró en el ISIT, en el último piso. En el último. Y yo ya había salido, me acuerdo perfecto que antes de que temblara, yo ya había salido de la institución y olvidé algo y regresé. Y cuando regresé empezó a temblar. Me quedé atorada con mi super profesora de portugués, Camila Paul, a quien mando un saludo. Claro, muy linda, hermosísima. No, hombre, ahí se forjó nuestra amistad, en ese momento. Y me acuerdo perfecto que cuando caminamos, porque nos fuimos caminando, pensé, seguro se va a necesitar algún tipo de ayuda de nuestro servicio específicamente, ¿no? De la interpretación. Pero, y creo que una pregunta que tengo repetida dentro de las que recibí es, ¿cómo llego a eso? ¿No? O sea, porque como te comentaba, Vero, al inicio, a mí me lo compartió una compañera directamente, me habló y me dijo, ¿quieres? Le dije que sí, al final no hicimos nada, ¿no? Pero yo no sé ella dónde lo vio, quién la contactó, ustedes que ya lo han hecho, ¿cuál es ese canal en el que uno puede prestar este servicio? Pues en mi caso no fue fue la embajada. A mí se me ocurrió reportarme a la embajada. La embajada alemana me contrata y ya me había contratado muchas veces para diversos eventos, delegaciones que vienen de Alemania para reunirse con sus pendants en México y demás. Y me reporté, dije, si necesitan mis servicios, estoy a sus órdenes, en este caso de manera gratuita. Entonces yo me reporté y al día me hablaron o a los 2 días y me dijeron, ¿sigue en pie la oferta? Dije, por supuesto que sí. Yo estaba pensando igual que pudiera haber gente, turistas o gente que vino a trabajar y no habla español, etcétera. Y me dijeron, no, vienen los del THW de Alemania, que es como una institución de voluntariado de protección civil en Alemania, son todos voluntarios y vienen a ayudar. ¿Podrías apoyarnos? Y dije, por supuesto que sí. Esa fue en mi caso particular, así fue como o sea, el canal fui yo me reporté y ellos aprovecharon el viaje, ¿no? Ok, muy bien. Angie, Vero, no sé si para ustedes fue distinto. Sí, en mi caso, perdón, Vero, si quieres te toca a ti. No, vas. En mi caso me contactó una de las agencias para las que estoy todavía trabajando, que pues iba a tener como convenio de cooperación con la embajada estadounidense, venía una brigada de ingenieros civiles. Y pues así, la verdad es que me llegó, pero también de muchas otras partes, muchos amigos y familia que sabían que soy intérprete, me etiquetaban en un montón de cosas en Facebook y me mandaban un montón de cosas por WhatsApp, pero la verdad, pues yo no me fiaba mucho, ¿no? Al final
no hay que confiar en todo lo que sale en internet. Entonces, Bueno. como no tenía una fuente definida, pues no sabía dónde acercarme ni nada. Entonces, sí, una agencia fue la que organizó todo maravillosamente. Ok, ok. Sí, y en mi caso, fíjate que fueron por varios lados. Creo que sí, 2 o 3 agencias estuvieron también organizándose y hubo llamados, ¿no? Como hubo como varios frentes, por decir así, uno fue por parte de las embajadas, otro por agencias, otro por el colegio. O sea, yo no era parte el CMLTI, del Colegio de Traductores, Licenciados de Intérpretes, pero sí del CEMIC, ya desde hace mucho tiempo. Entonces también el CEMIC, pues tenemos el típico el WhatsApp, ¿no? Y hay el WhatsApp de las que Claro. son miembros, otras de las que no son miembros, pero nos llevamos súper bien, ¿no? Y que más o menos nos sabemos, de hecho allí también tenemos otro WhatsApp que es de un apoyo de voluntariado que llevamos 3 años haciendo lo que es para migrantes. Entonces también como que en esos círculos te van mandando de se necesita y qué hacemos y quién va a dónde y vamos a ver los horarios y entonces a ver, ¿no? Y se hizo toda una hoja de organización de horarios, quién cubría, en dónde se necesitaban, más o menos. El problema a veces fue que llegábamos y ya había gente. Entonces, luego estuvimos esperando mucho tiempo y luego, sí, luego faltaba y no sabes como ni quién estaba a cargo. Ya después se empezó a organizar más, pero los primeros días sí fueron súper caóticos. Sí. Tanto que creo que también es bien importante, no te va a llegar muchas veces. Tienes que buscarlo. Y si a ti te gusta el ayudar, el poder dar un granito si te gusta esta parte de colaborar, sabes cuáles son tus cualidades, cómo te puedes mover, etcétera, lo buscas. Está, te digo, muchísimo la Cruz Roja Mexicana, está, por ejemplo, el CONAPRED, ¿no? Que es el Centro Nacional de Desastres, está el Sistema de Inventarios Nacionales, que también recaban información, ¿no? Wow. Y internacional, te vas a dispensarios, te vas, pues, a donde puedas. Hay muchas asociaciones, buscas voluntariados y sí, de veras. Y como dice Angie, también ahora en Facebook, pues fue rapidísimo. Fue rapidísimo. De hecho, hubo un exceso de información, ¿no? También en Estados Unidos está el FEMA, ¿no? Que es una agencia gubernamental, que es justo la agencia para manejo de emergencias. Y ellos hacen algo así como de interpretación y de ayuda a la sociedad. Sí, de acuerdo. Qué interesante. Y creo que eso genuinamente responde a esta pregunta, ¿no? O sea, no llegan a mí, yo tendría que estar buscando estas entidades para que me tomen en cuenta cuando esto llegue. Y digo, a lo mejor eso es una pregunta difícil de responder, pero la siguiente pregunta que tenemos es, ¿cómo se prepara un intérprete para estar listo a este llamado, no? Que ya me quedó claro que pues no es que te llamen, ¿no? Así de, oye, fíjate que acaba de temblar. Pues no, sino una vez que ustedes alzan la mano, ¿cuál es el proceso que ocurrió en cada una de ustedes para poderse preparar y poder ejercer esta labor? Pues, si quieres, rápidamente te digo, yo fue como al principio fue al ahí se va, el tipo mexicano. Llegamos, no sabías ni que tenías que llevar equipo, no sabes ni qué, o sea, con trabajo si llevabas el papel, la pluma, obviamente después, ¿no? Fue, a ver, vamos a organizarnos, hay que llevar identificación, con tu número de contacto, de emergencia también, saber quién va a ser el líder, cómo se van a organizar, cuáles van a ser tus tareas. Creo que eso es bien importante. Y aquí aprovecho, Vero, y les meto otra pregunta a Margit y a Angie ahorita que me contesten. En ese tema, ¿cuánto vocabulario hubo que preparar o hubo que prepararse en alguna investigación de algún tipo en específico para poder hacer este trabajo? Y bueno, al principio, en mi caso, el vocabulario fue saliendo un poco. Sirvió mucho sí saber algo de estructura de construcción, la verdad. Herramienta construcción del cuerpo, igual. O sea, también como en la parte más de primeros auxilios. En la Cruz Roja, de hecho, dan cursos de primeros auxilios o de primer frente. Cuestan súper económicos y bueno, por lo menos te das idea, ¿no? De la parte médica también. Y después sí se organizó, te digo, en el chat y así. Antes no estaba el Google Drive, no teníamos ni mucho como esta onda de compartir y tener algo dinámico, ¿no? En el celular.
Entonces, sí se iban pasando como en el WhatsApp las palabras que iban saliendo, y entonces una lo iba haciendo, y entonces al final del día nos los volvían a enviar y lo imprimíamos y ahí íbamos con nuestra hojita, tal Claro. cual, así, con la Wow. hojita, porque pues no, a veces no había señal, o no puedes estar Claro, con el celular claro. ahí buscando, Sí, de y acuerdo. hasta por seguridad, ¿no? De acuerdo. Ujú. Angie, cuéntanos, ¿tú tuviste que preparar de alguna forma? Pues sí, un poco. Digo, como en mi caso fue una agencia, así nos dijeron como de botas de seguridad, casco, chaleco, guantes por si acaso. Aparte de eso, como buena Boy Scout, ¿no? Uno lleva identificación, lleva una pequeña libreta, lleva una pequeña pluma, curitas, vaporrub, una mini botella de agua, o sea, siempre hay que estar como buenos scouts, ¿no? Tenemos que estar siempre preparados para todo, una Justo mini nunca sabes mochilita. cuándo tus antecedentes te van a ayudar, ¿no? O sea, el haber sido Boy Sí, Scout entró como en efectivamente, acción. Súper. exacto. Y pues del lado como de la preparación intelectual, sí me llegó en un grupo de intérpretes justo un archivo de Drive que se estaba haciendo en una pestaña, me parece que tenía contacto de distintos intérpretes de distintas combinaciones, y en otras estaba haciendo un glosario que era una mezcolanza entre ingeniería civil, arquitectura y justamente lo que comentaba Vero, ¿no? Primeros auxilios. Venía de todo. La verdad, no estoy segura de quiénes fueron los autores. Me parece que fue un trabajo colectivo enorme, porque estaba sumamente bien clasificado, codificado con colores, o sea, era una cosa maravillosa. Y digo, una vez que estás ahí, justamente, ¿no? No puedes revisar las cosas como nos gustaría, ¿no? Como si fuera un evento normal. Entonces, mi estrategia, que quizás haya sido un poco ortodoxa, es que la palabra que siempre se me olvidaba y que yo sabía que íbamos a utilizar mucho, me la puse en el brazo varias veces, entonces ahí sí tenía mi glosario en el brazo, porque de ahí no se iba a borrar. Es estrategia ganadora, el brazo. Es una estrategia, no había de otra, la verdad, no tenía muchas opciones, entonces así me preparé. No, bueno, y además, como decía Valeria, ni modo que, porque entiendo que estuvieron cerca de un área de escombros, cerca de un área donde había gente atrapada, quizás. Margit, no sé, en tu caso, la verdad es que no tengo muy claro cómo apoyó esta Sí, visita de Alemania. ellos venían dispuestos a colaborar en cosas de rescate, hasta donde me recuerdo, porque uno de ellos inclusive había venido de muy joven en el 85, tenía 20 años o 21 años y volvió a venir, pero también era medio caótico la situación al principio, ¿no? Y Sí. finalmente lo mío no estuvimos en rescate, sino ellos eran especialistas también en evaluación de edificios para dictaminar si había peligro o no, si se podían seguir utilizando o no, aunque dictamen oficial no podían dar al no ser mexicanos, ¿no? Entonces yo no anduve en zonas de escombro ni nada, tiempo de preparar, no tuve realmente la ropa, porque dijeron, vas a acompañar a estos señores y van a hacer tal cosa, ¿no? De prepararme físicamente, pues no hacía falta preparar vocabulario, no tuve tiempo, y la vestimenta, pues te pones lo que conoces cuando vas a planta o a campo, ¿no? Unas botas firmes, te llevas tu casco, tu chaleco de color reflejante si puedes, y ya tu mochila con, como decía Angie, con agua, un sándwich y demás, ¿no? Entonces anduvimos en eso, evaluando edificios, entrando a edificios, fuimos también a Jutepec en Morelos, que fue uno de los pueblos más afectados, ¿no? Entonces ahí no había ido gente y la gente decía, no, ya tu casa ya no te va a servir, etcétera. Y resulta que no era cierto, ¿no? Se pusieron felices porque dijeron, no, nada más le pones un refuerzo aquí, tu casa está perfecta, ¿no? Gente que ya estaba desesperada porque pensó que había perdido todo, ¿no? Qué alivio. Qué Entonces, padre. no, sí, eso es bonito, sí.
Sí, sin duda. Sí, Valeria, creo que, perdón, dime, Vale. perdón que te interrumpa, Mariana. Creo que la parte, ¿no? Que mencionaron ambas de la seguridad es bien, bien importante porque nadie te dice que te la lleves. O sea, a menos que te diga la agencia y tú sepas, como en, ¿no? En plantas, etcétera, pero sí es bien importante tener estas botas de casquillo, etcétera, y los lentes de seguridad. Ujú. Y marcarte así como marcaban antes tu nombre y tu teléfono, así En el casco también. brazo, aquí, o sea, como que siempre era así con plumón Wow. de estos indelebles, Ujú. tal cual, o sea, como reo. Sí. Por Mira, qué cualquier cosa, interesante. y un silbato. Sí, y creo que, por ejemplo, bueno, en mi caso, recuerdo que pues yo salí a mi comunidad en la colonia Narvarte, donde tienen su casa, que también se cayeron muchos edificios y demás. Sí. Y sí dije, yo no tengo botas, yo no tengo un casco, no tengo un chaleco, o sea, no tengo nada, ¿no? Y creo que sí sería bueno que si lo estamos considerando seriamente, pues nos hagamos de este equipo, así como nos sugieren. Y brincando a un tema que mencionaste tú, Verónica, una de las preguntas que tengo es si ustedes recomiendan que como intérpretes tomemos algún curso o capacitación de primeros auxilios, de reanimación, de algo. A ver, ¿alguien o empiezo? Adelante, Beba, adelante. Yo creo que todo va complementando. O sea, justo el ser intérprete es siempre estar aprendiendo toda la vida del tema que quieras, del tema que te apasione, del tema que te choque, precisamente porque te choca y te va a tocar y entonces no vas a saber nada si no estudiaste. Entonces creo que la capacitación continua es súper importante. O sea, no importa si es ahora vía remota, no importa si lo dan y te dan el documento, el papelito, la cédula, etcétera, sino que sí traigas toda esa parte de conocimiento como integrada. Te va formando. Entonces, por ejemplo, yo hubo cursos que hice hace años de justo las cosas técnicas como médicas y de repente dije, ay, ¿no? O lo de petróleo, de repente, la construcción, la ingeniería civil, ¿no? Y vas sacando. Entonces, sí, me imagino que hay como mucho más cursos aparte de la Cruz Roja, aparte de la ingeniería. Y también hay algo que a mí me parece bien importante, que es el trabajar en uno mismo. O sea, tal vez suena como fuera de el espacio de interpretación, pero me parece que también para ser una persona completa y para tener como la fuerza o la integridad y la entereza de poder estar en esos momentos y en otros. O sea, porque yo una vez que yo fui a ayudar a unos niños chiquitos, en los que, bueno, vomité 2 días de lo mal. O sea, te digo que soy muy sensible a lo güey, ¿no? Entonces, sí, entonces yo, por ejemplo, más que cursos de toda la tecnología, todas las partes, el vocabulario, al fin y al cabo te das a entender. Estás, ¿no? O sea, entendiendo con las señas, con esto sacas. Pero el estar preparado emocionalmente y también como un individuo completo, como sensible a lo que está pasando, el no querer ser protagonista, el como hacer tu espacio, tú estás atrás. No eres ni la psicóloga, ni la médica, ni la rescatista, nadie. Y entonces es tomar esa conciencia y prepararnos psicológicamente para ello, me parece mucho más importante que un curso. Porque Gracias. el curso y las palabras les puedes ir agregando y ahora con el celular más rápido y si no, estás en vivo con un chat que te está apoyando alguien más de forma remota. No, O bueno, y sea, hay si no, cosas está este increíbles. drive que fue magnífico, ¿no? Sí, fue muy Magnífico. bueno, la verdad, ¿no? Entonces, Sí. creo que prepararnos emocionalmente, si es que queremos estar en esas situaciones, sería bien importante. Gracias, Vero. De hecho, otra pregunta que tengo es, después de trabajar jornadas de este tipo, ¿qué hacían? O relacionadas a este tema, ¿qué hacían como para desestresarse o como para bajar un poco, pues, los ánimos tan altos que hay en una situación como estas? No sé, Margit, Angie, las escucho.
pues yo descansaba, la verdad, porque eran jornadas largas. Para desestresarme, algo en particular no hacía. Llegaba a casa, platicaba con mi hijo, que también había intentado irse a ayudar a otros lados, nada más. No hice nada, nada en especial. Ok. ¿Tú, Angie? Pues yo sí, además de descansar, porque como justamente comenta Margit, eran jornadas larguísimas y estábamos todos definitivamente molidos. Hice una técnica muy específica que aprendí en algún momento que tomé terapia, que era simplemente escribir todo lo que se me viene a la cabeza. Entonces, esa fue una forma en la que pude quizás desahogar un poquito la parte emocional. Eh, para sentir que pues ahí quedaba, ¿no? Que yo sé que no, pero al final uno, como comentaba Vero, necesita entereza. Entonces, para mí esa fue una estrategia para decir, ok, esto se va a quedar aquí y después vamos a retomarlo, vamos a hablar y vamos a pensar cómo nos está afectando, pero esto por el momento se va a quedar aquí y no me lo voy a llevar a ningún lado. ¿Y te funcionó y esto te tranquilizaba? Sí, o sea, mi familia no quería escuchar al respecto porque también era como una situación muy delicada y pues yo tampoco quería ser como la de los detalles, ¿no? Porque también no era apropiado y ellos simplemente no querían escucharlo, pero yo sí sentía la necesidad pues, de plasmarlo de alguna forma y si no podía hablarlo, pues lo escribí y ahí quedó. Qué buena técnica, por aquí Mira. tomo nota. Creo que nos hacen falta más recursos de Sí. este tipo, sin duda. Sí. Yo- Les aprovecho que me compartes esto, Angie, les hago otra pregunta, una híbrida. En tu caso, Angie, que te contactó la agencia y en tu caso también Margit, que fue a través pues de la embajada, ¿se les ofreció algún tipo de seguridad por parte de la entidad que los estaba llevando a la zona de riesgo? ¿Se les dijo, por favor, ayúdanos y ya? ¿Cómo funcionó esa relación a nivel contractual? Pues es que en mi caso no había un contrato per No, se, bueno, en ¿no? tu caso Como fue como yo voy. voy, ¿no? Voy. Y no realmente, no, mi seguridad eran los señores de Alemania. Y ellos decían, nosotros ni tenemos en ese momento, como ya estamos en evaluación, también nosotros tenemos reglamentos de no exponernos demasiado, ¿no? Y si hubiera un edificio o un lugar demasiado riesgoso, somos los primeros en decir no vamos a entrar ahí. Entonces, los alemanes eran mi equipo de seguridad, nada más, ¿no? No Mira, hubo, aparte de eso, no hubo más, ¿no? ok, ok. Sí, de mi lado, pues fue más bien oye, pues necesitamos intérpretes, ¿qué onda? ¿Jalas? Pues sí. Entonces, pues tampoco es que haya habido una relación contractual necesariamente. Y en el mismo caso que Margit, también mi red de seguridad fueron los expertos que de plano era como de, oye, este está muy intenso, no entres. O quédate afuera, no pasa nada, ahorita regresamos. O de plano como de, no, pues no pasa nada, ven. Y siempre estaba yo como en su visión periférica y siempre trataban de saber dónde estaba. Entonces, sí era un poco como, pues, confías en el experto sabe exactamente lo que hace, están perfectamente capacitados y uno, pues, tiene el sentido común de no estar arriesgándose de forma innecesaria también. Claro. Y pues sí, realmente ese fue el seguro principal. Interesante. Digo, al final me gustaría, y lo digo al final porque tengo otras preguntas, y sé que también tenemos preguntas en redes sociales. Al final me gustaría que solo compartiéramos qué pensamos del hecho de que este tipo de trabajo en un 99.9% siempre es voluntario, ¿no? Que no tiene una remuneración económica y no sé si en algunos casos sí debería de existir la remuneración económica, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso un poco más adelante. Tengo otra pregunta dirigida a las tres, quien me la quiera contestar. Dice, ¿creen que si se da la oportunidad
consideran que todos los intérpretes deberían de intentar trabajar en este tipo de interpretación por lo menos una vez en su vida? Bueno. Me pueden decir que no, ¿eh? Que vale. Pues Yo, vas, Margit, vas. no, creo que es una cuestión muy personal, ¿no? También hay gente que se siente demasiado lábil o sensible, que no soporta situaciones extremas, ¿no? Y es válido no hacerlo tanto como es válido hacerlo, es una decisión muy personal, ¿no? Hay gente que jamás en la vida va a hacer voluntariado, hay otros que sí, no se debe juzgar ni una ni la otra cosa, no eres ni mejor ni peor por hacerlo o no hacerlo, es lo que pienso. Bien dicho, Margit, te Sí, apoyo sí, al 100%. Totalmente de acuerdo. totalmente de acuerdo. Definitivamente. Y también para como complementar el que hace, bueno, que hice, por ejemplo, yo después de, o como Sí. para catarsis, yo sí tuve verborrea total Ah, con mi sí, psicóloga. eso, sí, sí. Luego, o sea, pasé, por ejemplo, a mí me sirve muchísimo el bailar, ¿no? El para desestresarme, canto, bailo, como para balancear esta parte de estrés y de tristeza y de, ¿no? O sea, como todas estas imágenes con las que te quedas, a mí me sirve como balancearlo y por otro lado, igual, no meditar así en el total porque no soy yogi al 100, Ujú, ¿no? Pero sí tratar de poner música tranquila, música clásica ujú. o música alegre, ¿no? Irme como por los sentidos y también como apapachar un poco. Pero no creo que sea para todos y, No. y no debe de, o sea, es como cada quien lo que le llame, ¿no? Claro, Y no pasa nada, Sí. sí, al final, como justo. justo lo que dijo Margit, on point. Sí, la Sí, verdad es que creo como me decía mi amiga que me había llamado, o sea, es que sobraban los voluntarios en este tema, ¿no? Sí, en unas partes, en otras Sí, no. O sea, en el justo. protagonismo de estar ahí, todo, pues yo digo, 2, 3 días después, vámonos, me fui a otra parte. ¿Por Sí. qué? Porque todos querían estar en el mismo lugar, ¿no? O sea, como Y ahí, la verdad es Hanson, que, por ejemplo, necesario. yo con una amiga y unos muchachos, pues que al final no pudimos interpretar, mi amiga intérprete, pues decidimos clasificar medicamentos, ¿no? ¿Ves? Valiéndonos de lo poco que sabíamos de medicina y farma, y ahí había una enfermera y ahí había un doctor y ahí estábamos, ¿no? ¿De qué es esto y para dónde? Y así, y llegaba gente, me acuerdo perfecto, en moto, y entonces era así de, mándalos al siglo XXI, no, estos a la raza, y está bien, ¿no? O sea, creo que como dice Vero, yo sí tuve una conocida que la tuvieron que rescatar de Álvaro Obregón 86, que estuvo 3 días bajo los escombros. Híjole. Si Ay, yo no. hubiera estado ahí, como dice Vero, yo hubiera sido una Magdalena llorando por mi amiga, ¿no? No, a lo mejor no hubiera podido trabajar, ¿no? Como para lo que me pidieron que hiciera. Y creo que eso que dice Margit es algo que deberíamos de permear, no solo en los procesos de emergencia, ¿no? O sea, creo que quien se sienta muy cómodo interpretando desde su casa, pero no yendo a un evento, también es excelente intérprete, ¿no? Y quien Claro. prefiere la consecutiva por encima de la simultánea, también está bien, Adelante. ¿no? Sí, Y de quien hecho ahora decidió, con la remota es maravilloso porque hay muchísimos servicios de ayuda justo para conectar que familiares o de embajadas o lo que sea que no sí, tiene nada que ver, no tienes que estar ahí y lo haces desde tu casa y no estás viendo tragedias ni estrés ni mucho menos, ¿no? Es que como otra genuinamente creo parte. que esa distancia, en mi opinión, permite en un porcentaje un mejor desempeño, ¿no? Puede ser. Eh, no sé, digo, no deja de ser triste lo que escuches por el teléfono, quizás, o por una videollamada, pero creo que sí es importante este análisis personal, como decía Vero, ¿no? Y Angie, de tener esta entereza. O sea, Angie es niña scout, o sea, ya pasó pecho tierra, ¿no? Entonces sí, ella sí sabe qué onda. Yo no fui niña scout. Ahí, Yo tache. trabajé mucho con antidrogas. Entonces, Qué desmantelamiento de duro. laboratorios, decomisación de mil cosas, armas, también, por ejemplo, los equipos caninos. Esa es otra especialidad
¿no? Que llegaban con los perros y obviamente pues también tienes que saber un poco cómo no distraer al perro, a que no vas a empezar, ¡ay, qué bonito! O sea, a ver, hay lineamientos para trabajar con estos binarios, con estas brigadas de binarios, en fin, hay como muchas cosas muy Claro. interesantes. No, Y hay sí, también, perdón. no, adelante, Margit. No, quería comentar porque tal vez eso le resulta interesante a las personas que nos escuchan. Hay una cosa llamado trauma vicario, ¿no? Que tú sufres el dolor de las personas que estás viendo, pero eso te puede pasar en ese tipo de situación de emergencia, pero también te puede pasar en un evento normal, ¿no? Una vez tuve que interpretar una conferencia en la PGR sobre abuso sexual de niños. Salí traumada, no sé, me sentí mal por varios días, ¿no? Entonces tú sientes o sea, como que adoptas ese dolor ajeno y te puede afectar, ¿no? Sí. En ese tipo de situaciones creo que también es importante saber si hablas con un psicólogo, si buscas ayuda, ¿no? Me ha pasado en 2 o 3 situaciones, ¿no? O cuando trabajas en un curso y vienen niños con discapacidades sumamente rudas, pues ahí un día me quebré y lloré. Ay, a No mí pude también me más. pasó. No pude más, ¿no? Te puede suceder. Primero dije, ay, soy poco profesional, ¿cómo no me controlé? Pero la ponente dijo, no, estás en tu derecho, no todos los días. No te vas a soltar a llorar por cualquier cosa, ¿no? Pero era un curso largo y ese día ya no aguanté. Me dijo, no, es válido, a mí me pasa y trabajo con ellos todo el tiempo. Es válido, no todos los días tienes la misma entereza, etcétera, ¿no? No te lo recrimines. Dije, ya me fui a sacar mis lágrimas, había echado la tensión que traía acumulada y ya, y seguí trabajando bien el resto del día, ¿no? Son Claro. cosas que te pueden pasar. Hay gente Sin que no le duda. pasa, a mí me pasó en 2, 3 situaciones y bueno, tampoco es grave, no es uno una piedra como intérprete y no eres mejor ni peor intérprete si un día en una situación extrema te quiebras, puede pasar, Totalmente. De ¿no? Sí, hecho, somos humanos. Sí, a todo Exactamente. mundo le ha pasado, digo, hasta cierto punto es inevitable la cantidad de estrés o las cosas que escuchas Ujú, y lo que tú estás diciendo, porque parte justamente del síndrome del vicario nos aplica a nosotros porque estamos ujú, replicando ese discurso. exacto. Entonces el impacto psicológico es tremendo. A mí me pasó en un evento sobre el Holocausto Mm, y fue muy, muy, muy rudo. te sí. quebraste también, ¿o no? Sí. No, bueno, y es que aparte, digo, es parte de mi agenda en algún momento entre los módulos de mentorship, platicar sobre el trauma vicario y me gustaría en esa sesión invitar a muchísimos más ponentes que podamos discutir este tema, ¿no? Y las diferentes alternativas que hay, porque creo que, pues, justo nadie se prepara para un terremoto, ¿no? O sea, solo sucede y nunca sabemos las historias personales detrás de el rescatista, detrás de la intérprete, detrás de quien sea, ¿no? Que está ahí ayudando, pues por encima de su propio trauma, ¿no? Ujú. Eso me lleva a la pregunta que tengo por aquí que dice, ¿consideran que el intérprete en algún momento debe involucrarse en una situación de riesgo de una forma distinta a la de solamente comunicar el mensaje? No. Angie dice que no, Definitivamente. no. A menos que tengas una capacitación profesional como primer respondiente, como paramédico, que tengas años de experiencia, hands-in en algo que tenga que estar relacionado, en este caso, con el rescate, búsqueda y rescate, no te expongas, porque de nada sirve si terminas tú herido, podrías herir a otras personas porque fuiste imprudente. No, hay que conocer el lugar que uno tiene en esta situación. Sí. Sí, igual. No, totalmente de acuerdo, no. Es un no. Y aunque supieras, ¿cuál es tu No papel toca. ahí? O sea, Sí, exacto. primero especifícate, no puede ser todo al mismo tiempo. Entonces, ¿quieres entrar a la brigada como rescatista porque tienes todo el curso? Vete como rescatista, pero no puedes hacer las dos cosas, ¿no? Disculpa. No. Sí, y de hecho, bueno,
esto me lleva nuevamente, por ahí vi una pregunta, y Fer, tú me dirás en qué momento podemos tomar las preguntas en redes sociales. Por ahí vi un comentario que sí, durante este incidente del 19 de septiembre, la información falsa que abundaba en redes sociales era brutal, ¿no? Y este incidente de este chico, ¿no? Que filtró información a la prensa, en donde decimos, o sea, los que estudiamos esta carrera, ya sea traducción, ya sea lingüística, con un diplomado, o sea, cualquier profesional de la lengua, lo primero que dijo en esa noticia viral, porque aparte lamentablemente se hizo viral, es como, un profesional no hubiera hecho eso. Es una falta de ética profesional. Total. Y por ahí vi esta pregunta, ¿no? De cuáles son los estándares éticos que uno tendría que considerar, ¿no? Para este tipo de situaciones. Y de inicio, pues yo me guío en el proceso ético de cualquier intérprete, indistinto de si la situación es de emergencia o no, Sí. ¿cierto? O sea, existe por default una confidencialidad, Así es. ¿no? Código de Implícita ética en nuestro trabajo, ¿no? Y como dice Angie, yo entiendo que a lo mejor no querías llegar a tu casa y decirle, mamá, fíjate qué, y sopas, ¿no? Que como todos los detalles, qué complejo, ¿no? Entonces sí, vaya, si no se lo contamos ni a la gente más cercana, mucho menos se lo vamos a filtrar a la prensa, ¿no? Exacto. Así que sí, creo que ese también es como un llamado abierto a las instituciones que tienen que ver con este tipo de procesos de al menos considerar un grado de profesionalismo en el tema, ¿no? Antes de aceptar ayuda indistinta, como tú decías, Vero, o sea, faltaba gente en unos lados, sobraba gente en otros, y era muy complejo, ¿no? Claro que también esto tiene que ver con la naturaleza de una emergencia, ¿no? O sea, una emergencia por naturaleza es desorganizada, ¿no? No, o sea, no hay forma de decir, espérenme, déjenme, nos formamos, Préstame tu cédula, a ver, sí, te busco, déjame no la hay problema. verifico, ¿no? Porque aparte, el edificio, cerca del ICIT, hay un edificio de la SEP que tiene como el archivo profesional y se cayó. Entonces yo No, dije, bueno. ¿cuántas cédulas hay ahí? Imagínate, las cédulas desaparecieron. Sí, exacto, horror. ¿no? Entonces me queda claro que no había forma de tenerlo como muy bajo control dentro del caos que había. Y de ahí viene otra pregunta. ¿Hay asociaciones, o ustedes conocen asociaciones de intérpretes y traductores o algún tipo de asociación dedicadas específicamente a atender las necesidades lingüísticas dentro de este tipo de situaciones? Que yo sepa, no, pero puedo estar equivocada. La única que yo, además digo de la Cruz Roja, porque la Cruz Roja, pues sí, ¿no? La única que creo que tiene una es la CONADI, que de todas formas me parece que es una organización gubernamental, pero tiene una brigada de intérpretes de lengua de señas. La de desastres, la Comisión Nacional de sí. Desastres. Sí, creo que sí. No es cierto, no, es la Comisión No, esa es la Nacional de CONAPRED. Inclusión a la Discapacidad. Inclusión. Sí, gracias. Sí, no, es de La inclusión otra a la es- discapacidad. La CONADI tiene una brigada de intérpretes de lengua de señas para emergencias. Fuera de eso, la verdad es que tampoco sé. Okay. Sí, la verdad es que, pues justo el SMIC, recuerdo que hizo un esfuerzo importante ahí, como de ser un punto de contacto. Y aquí aprovecho el pequeño comercial para invitar a todos los que nos escuchan a colegiarse al colegio de su preferencia, pero formen parte del gremio, unamos fuerzas, es súper importante, Sí. súper importante, porque de otra forma no, justo por ejemplo este Drive salió por ahí por iniciativa de alguien que ya está alineado con el SMIC, y ese Drive es perfecto, o sea, es perfecto. Entonces, ni siquiera sé cómo llegó el Drive a mí, o sea, así de loco fue el tema. Yo no interpreté, pero sí me acuerdo que venía por pestañas, y el morado era protección civil y el rojo era urgencias, y, o sea, estaba muy bien hecho. Ahí se ve que hubo la mano de un profesional, ¿no? Entonces, pues sí. Fer, si tienes preguntas, por favor, adelante. Sí, además comentarios, decirles que les han mandado muchos saludos, colegas, muchos de nuestros colegas, saludos y expresiones de admiración y de felicitación. Ya las preguntas que han plasmado aquí ya las ha hecho Mariana, pero yo tengo una de cara hacia el futuro. Como fundadora del CEMELTI y ahora como consejera emérita y pensando en el futuro, o sea, ¿qué tendríamos que hacer los colegios, los intérpretes y los traductores
para que en caso de un nuevo sismo, que tarde o temprano va a suceder, estar mejor preparados y poder ofrecer un mejor servicio. ¿Por dónde desde su experiencia articularían desde ahorita un esfuerzo para que en esa circunstancia estemos mejor preparados? Pues yo creo que en los diferentes, perdón, tomé la palabra sin preguntar, disculpe. Por favor, Margit. Adelante. No, yo creo que tal vez, y se me ocurrió ahorita al escuchar la pregunta, que siempre hay distintos comités, ¿no? En los colegios, tal vez tanto el Colegio Mexicano como el CEMELTI, integrar un comité para situaciones de desastre, tener una lista de voluntarios, quien se apuntaría, y tal vez podríamos mandar esta información que existimos a las embajadas. Sería un inicio, porque ahí es donde de manera más puntual se requiere en un momento dado, ¿no? Para que no andan a tientas buscando cómo contactar traductores e intérpretes, mandar listas de potenciales voluntarios con sus idiomas para ese tipo de situación. De hecho, Fer, me gustaría nada más confirmar que Vero, Angie y Margit, bueno, Margit sé que trabajó combinación alemán-español, ¿cierto? Trabajo, en ese caso trabajé alemán-español, sí. Ok, sí, me gustaría que Angie y Vero nos compartieran sus idiomas porque, por ejemplo, Vero pues habla italiano y luego hemos escuchado de no, italiano aquí en México, no, pues solo es en Italia, solo es de aquel lado y no es cierto. Y no es cierto. Entonces, No, quisiera aprovechar no que es la cierto. tenemos aquí para desmitificar ese tema. No es cierto, aunque sí el 90% del trabajo es inglés-español, español-inglés. Más, amén, que es más cotizado, o sea, es más alta la tarifa. Entonces, muchas veces ahora se van por el dinero y entonces hacen que los italianos hablen inglés. Eso sí Así es una es. realidad. O los alemanes también. También. Sí. Entonces, es importante, creo, como ver dónde nos colocamos, qué preferimos, como siempre la ética, o sea, el mercado siempre va a haber, siempre van a existir, siempre va a haber lucha de precios, depende de ti si te quieres colocar ahí o no. Y también lo que te gusta. Por ejemplo, yo trabajo mucho y me ha tocado la suerte, así empecé, ¿no? En cosas primero de arquitectura y de urbanismo en el italiano y después de diseño y de arte y de cocina. Y dije, esto es lo mío, qué maravilla. O sea, ¿para qué me ando peleando con todas las demás en política y gobierno? Que, ¿no? Ahí vamos todas a los comités y venía a la embajada y entonces ahí vamos y a la Cámara de Diputados. A ver, ¿no? Hay para todo. Entonces, yo la verdad es que mi consejo es encuentren su nicho, encuentren su pasión y dentro de las pasiones que uno tiene, vas a poder entonces ser mucho mejor intérprete. Y hay para todos. Y también tengan conciencia de su tiempo. El tiempo vale, el tiempo, ahorita con la situación remota, etcétera, han estado como, pues bajando mucho que las honorarios y las tarifas, pero todo va subiendo y solo en México pasa que sí lo aceptamos. En todas las otras partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Argentina, las tarifas están subiendo porque se está cotizando más nuestro trabajo, es profesionalismo y piensen qué calidad de vida van a querer. Si quieren trabajar mucho y ganar poco y no tener vida y entonces, ¿no? Y no descansar, adelante. Si quieren irse a la mitad, hay de todo. Siempre va a haber de todo como en todas las profesiones. Encuentren su nicho que vaya acorde con lo que les gusta y con su conciencia y su forma de vivir. Ese sería mi consejo. Súper de acuerdo. Muchas gracias, Vero. Adelante. No, que decía Vero, justo que yo creo que ese es un consejo, pero también es una perla de sabiduría hacia los jóvenes. Puedes prepararte, por supuesto, y tienes que hacerlo, pero hay un elemento que solo el tiempo te va a dar, ¿sí? Y la madurez, o sea, los años, la madurez que te dan los años como intérprete o como traductora, esa serenidad, esa parsimonia para poder elegir tus proyectos con el gusto, eso es algo que te va a llegar. Eso es algo que te va a llegar si sabes ir viviendo al ritmo
con calma, sin apresurarte, como dices, yéndote más por la pasión, por tu gusto, más que por el interés económico. Y también eso te da una reputación, y la reputación es mucho más importante que a la larga, ¿no? Por supuesto, que ese interés económico. Ya por ahí tienen una pregunta para Margit de las chicas de mentorship. No sé si tú la quieras leer, Mariana. Ya la leí. Ya la viste. Dice, la leemos. Léela tú sí. adelante, Margit, para la gente. Tengo una pregunta. ¿En la embajada alemana me aceptarían como intérprete a pesar de no ser ciudadana alemana, teniendo un buen nivel de alemán? ¿Es posible? Si tú eres intérprete de alemán y tú tienes un nivel nativo del idioma, no veo por qué no. ¿No? Si tú tienes un nivel nativo de alemán y estudiaste interpretación, el ser o no ciudadano alemán no creo que tenga mucho que ver. Pero no trabajo yo en la embajada, no sé, ¿no? Es buscar suerte. No, bueno, pero con tu experiencia y tu talento, creo que tu consejo viene muy bien. Hazlo, Fabiola, hazlo. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay más preguntas de redes sociales, Fer. Déjame revisar, creo que no. Bueno, por ahí la inquietud con las memorias de Angie. ¿Angie las publicarías alguna vez? Lo que está escrito. Tus notas, sí. Pues tal vez sería un proyecto interesante, la verdad no lo había pensado. Lo he hecho para varios eventos, entonces digo, sería un compilado bastante interesante. No porque yo sea una persona particularmente interesante, ¿verdad? Pero si pudiéramos reunir notas de varios intérpretes, pues incluso sería un proyecto todavía más valioso, ¿no? Y pues sí, ¿por qué no? Está por ahí esa invitación y ese proyecto para publicar esas memorias junto con las de otros intérpretes que serían muy valiosas para aquellos jóvenes que pudieran en algún momento interesarse, ¿no? en este tipo de labor. La última pregunta es, quizá en el planteamiento haya un sesgo, y ustedes me corregirán si sí lo hay. Me regreso al 2017, cuando sucedió todo aquello, y esa luz, ese ímpetu generoso y nobilísimo de los mexicanos por ayudar, pero al mismo tiempo desbordado. Y en ese desbordamiento, quizá imprudente, ¿no? Y había muchos chicos bilingües o que creen que son bilingües intentando ayudar, ya hablamos del aspecto ético. Pero el planteamiento es, insisto, si está sesgado, corríjanme. ¿Por qué un encargo como estos, en apoyo a la comunicación intercultural en caso de emergencia, tendría que cubrirla un intérprete formado única y exclusivamente? E insisto, si estoy mal, me corrigen también. Bueno, voy a tomar la palabra. Para mí, me parece que es muy sencillo y por el hecho de que tenemos un poco este manejo de adrenalina del que hablábamos. Nosotros ya lo tenemos un poquito más bajo control. Entonces, siento que como intérpretes tenemos algo de interés dentro de nosotros de forma predeterminada y ese es uno de los factores que nos van a llevar a cometer quizás menos errores en una situación que requiere tanto de nosotros. Tenemos quizás un poco más de conocimiento que una persona bilingüe en algunas especificaciones cuando la información es tan delicada o pudiera ser tan delicada. Y pues para nosotros es como quizás necesario ayudar en ese aspecto porque ahí estamos para eso, ¿no? Realmente. O sea, está en nuestra naturaleza y estamos formados para ello. Entonces, quizás va a permitir menor espacio para errores, menor espacio para confusiones, pero realmente no los culpo. No los culpo por querer ayudar de la forma en la que se les ocurra. Al final, todo mundo queríamos ayudar. Sí, yo creo que
a falta de, siempre cualquier ayuda va a ser buena. O sea, cuando no hay, no importa si eres intérprete, no intérprete profesional, ya que llegan y te vas organizando y te van diciendo, ¿sabes qué? Mejor retírate. Creo que es importante también saber hasta dónde ayudar, ¿no? Dicen el dicho de mucho ayuda el que no estorba. Entonces, hasta las mismas intérpretes éramos tantas y había como, también entre intérpretes somos bien protagonistas a veces. Aceptémoslo. Entonces, hay algunas más que otras. Entonces, también el saber cómo retirarte e irte a otros ámbitos en la ayuda, ¿no? A otros lugares, me parece como mucho mejor. Más noble y también ayudas más. O sea, si el propósito atrás de es ayudar, no importa si estás en primera línea o en otras. Y eso también es parte del profesionalismo y de la ética y de hacerte para atrás y de no estorbar y de saber dónde colocarte. O sea, por ejemplo, en las visitas también a fábricas o lo que te decía, ¿no? Toda la experiencia de trabajar, que si con la DEA, con la policía, etcétera, sabes dónde colocarte, dónde no, hacer caso a las instrucciones, o sea, no pregunta, ay, pero ¿por qué? Ay, mira, mejor, no, o sea, obedeces, punto, a los expertos, entonces, esa es parte. Eso, yo no soy intérprete, Vero, ahí me disculpo por no saber esa parte, o sea, un intérprete, ¿cómo aprende? Es algo que no te enseñan en la escuela, ¿no? ¿Dónde colocarte? O sea, eso, ¿cómo lo adquieres? ¿Cómo lo aprendes? Tu proxemia, o sea, tu lugar en esa interacción. Pues creo que un poco sentido común, otro tanto la práctica, otro tanto pues la educación que traes, o sea, tal cual, otro tanto observando. O sea, muchas veces, bueno, antes veíamos a las grandes, a las vacas sagradas, etcétera, ¿no? Y sí observábamos. O sea, no había nosotros somos y sabemos todo, ¿no? Entonces, era medio gacha la forma de aprender, ¿no? Un poco ruda, pero creo que hay un buen punto en tomar el conocimiento que ya tienen las que nos han antecedido, observar y mejorarlo, porque claro que los jóvenes van a mejorar todo, o sea, eso vienen, esa es su chamba, ¿no? Pero también no olvidemos lo que ya se trabajó. Corrígeme si no, pero en mis pocas experiencias con jefes de Estado y demás, también el evento mismo te van dando instrucciones. O sea, también al llegar tú vas aquí, tú vas acá, sí, cosas así. Y aprovecho este momento para hacer mi comercial, que en Mentorship es algo que les explico, ¿no? Justo ayer vimos un evento del intérprete de Kim Jong-un, ¿no? Donde específicamente su intérprete, el país no permite que se vea su rostro y se sienta detrás del presidente o del mandatario, o sea, no la ves, y no es que esté cubierta, sino la posición no permite que la veas. Y lo mismo para el intérprete del entonces presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump. Su misma intérprete también estaba detrás, y eso es algo que sí estamos trabajando y que es el objetivo de Mentorship, poder tocar estos temas que no son académicos, que no están escolarizados, y hasta que no te tocan, como que no te colisionas con ese momento. Digo, no sé si a Angie, a Margit o a Vero les ha pasado, pero a mí en un evento también como de protocolo, me acuerdo que había gente de Rusia y demás, me mandaron a cambiar. Me vieron y me dijeron, vete a cambiar. Así. Y no creas que yo iba... O sea, yo una vez sí mandé a cambiar a una chava. Justo, yo sí mandé a cambiar a una chava pues. Una vez, tal cual. Exacto. Sí la mandé a cambiar, porque mira, yo no soy así súper formalista y tanto, pero sí creo que debemos aprender los protocolos y observar a dónde vamos. O sea, es como si llegas a una fábrica de tacón, ¿no? O con poliéster y nylon, pues te puedes incendiar y no te vas a caer, y te vas a atorar, o sea, no te dejan ni entrar, ¿no? Ni con aretes, preguntar. O al revés, no puedes ir de amarillo, rojo y una chamarra, ¿no? Si vas a ir a algo que tiene que ver con diploma de gobierno, tienes que ir con oscuros, no puedes ir diferente. No puedes ir de minifaldas aunque estés en la playa. Eso te lo pones para cuando vayas a la fiesta sola con tu novio, estés feliz, ¿no? Los escotes, o sea, como que hay ciertas cosas que no pasan de moda, para mi gusto. Creo yo, ¿no? Y también como te ven, te tratan. Una vez una colega me dijo, oye,
estábamos en algo de, ya sabes, de como de moda, ¿no? Yo trabajo a veces con muchas cosas de moda y que sí. Y me dijo, es que, ¿por qué a ti te tratan bien? No es que yo me vista fabuloso, o sea, sí, tal cual, pero es, la otra llevaba una sudadera de gorrito, o sea, de hoodie. Entonces igual, échale un ojo, ¿no? No está de más. Pregunten, si no saben, pregunten código. O sea, siempre es válido. Sí, código de vestimenta. Código de vestimenta, o si hay algún color, por ejemplo, o sea, cuando vas a cárceles, en ciertas, tienes que vestirte ya sea o de beige o de azul o de, ¿sabes? No Como puedes. con los días. No puedes ir de otros colores. Y perdón, son centros de reinserción social, Bueno, no ya, se dice perdón, cárcel, perdón. La Venga, María. terminología, Muy bien. Vero, la Se nota que yo ya terminología. estoy fuera de... Se nota que ya estoy Perdón, chascarrillo. No, No, buenísimo, estuvo perfecto, Margit. te Estuvo amo, te perfecto. amo. De Estuvo centros de perfecto. reinserción. Sí, Ceferesos, exacto. centros Perfecto. ¿cómo? No me acuerdo. Pero bueno, Gracias. preguntar. Pues sí, Por la ahí, ropa es formal, ¿no? Y como suscribo lo que dice Vero, si no sabes, pregunta código de vestimenta. Y si tienes una visita de estado, pues debes de ir de oscuros. Siempre ayuda a tener un traje de saco y pantalón, que es más cómodo, que te permite usar zapato plano para que puedas correr por si te toca en 5 carros atrás del jefe de estado y ya se bajaron y ya empezaron a hablar y tú vienes en el carro número 8 o 10, córrele. Entonces un traje oscuro o azul marino te saca de todos los apuros, ¿no? Y te vas cambiando la blusa si te vas de viaje y ya estás, ¿no? Y si no, preguntar. sí, o como lo que decía Angie, ¿no? O sea, nunca pensamos que si las botas con casquillo, el casco, o sea, para específicamente con el tema que estamos platicando hoy. Sí, no, de acuerdo. No está Sí, de o sea, más. no sé, por ahí también hubo una imagen de alguien que se acercó a ayudar en este tema e iba en tacones a un proceso de rescate y es como, pues te admiro, ¿no? O sea, si lo Pero- logras en tacones, mis respetos totales, porque, ¿no? ¿Cómo? En fin, aquí en el Sí, chat esas decimos, botas nunca pueden faltar. O sea, sí o sí, un intérprete tiene que tener unas botas con casquillo porque tarde o temprano las van a utilizar, la aquí voy Es a verdad. mucho tomar, mejor aquí tener voy las a tomar tuyas a nota. que te las presten, la verdad. Ay, sí, porque luego te dan unos casquillos que son como dentro del tenis y Horribles. andas como No. caballo con plop, plop, plop y está peor y así. No, no. No, pues tomo nota para conseguirme las mías porque admito que sigo sin tener ese equipo, así que ya prometo equiparme y equipar a mis chicas. O las compras cuando la primera vez vas a ir, porque igual que caso tiene que hagas el gasto, lo tienes ahí, lo vas a usar en 2 años, ¿no? Lo compras cuando dices, vas a ir a una planta, pues ya, las Okay. compras, Menos ¿no? opción. Sí. Aquí en Zoom tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo creen que la interpretación ha cambiado debido a la emergencia sanitaria que vivimos actualmente, además de la interpretación remota? A mí me gustaría que Margit nos compartiera su experiencia primero, solo partiendo del precedente que Margit ha hecho interpretación remota muchísimo antes de la pandemia. ¿Ves algún cambio en este tema, Margit? Pues sí, por un lado, en interpretación remota, creo que los honorarios se han ajustado más a un nivel internacional. O sea, aunque hay empresas que vienen aquí a buscar intérpretes y a precio más módico, pero también es un hecho que con las empresas internacionales las tarifas son otras que las que se pagan a nivel nacional. Entonces, creo que eso ha sido una ventaja para nuestro gremio, ¿no? Lo que es cómodo, es rico que puedas trabajar desde tu casa. Me parece sumamente agradable, tienes más tiempo porque ya no vas a ir a Tlalpan a trabajar en la zona de hospitales, te ahorras 2 horas, 2 horas y media o hasta 3 en el día y lo puedes aprovechar para otras cosas. Por otro lado, en remota,
no acepto trabajar sin colega, ¿no? Porque ven que cuando estábamos, si vas a un salón de conferencias, lo usual es trabajar sola hasta 2 horas, ¿no? En remota casi no lo acepto nunca, en muy contadas ocasiones, y las empresas del extranjero, por ejemplo, así sea un evento de 40 minutos, siempre son 2 intérpretes, porque tú no sabes cuándo le puede fallar el internet o haya un corte de luz, así tengas tu backup o no sé, cualquier cosa, tienes el backup, tienes el colega. Y también porque en RSI para mí es un mayor estrés, ¿no? Porque estás pelando a la plataforma, estás checando que ya apagaste el micrófono, a la vez estás interpretando y tienes que leer el chat que te están diciendo que te acerques más al micrófono. Estamos haciendo más tareas que las que hacíamos en la interpretación tradicional, por llamarle así. Mira. Entonces sí veo un mayor nivel de estrés, sí. Tienes que hacer mucho más cosas, entonces eso te distrae de te distrae de tu qué hacer, ¿no? Claro. De hecho, siento también, totalmente de acuerdo, y siento también que hay una exigencia, ¿no? Mucho más extrema de todos nuestros sentidos. Entonces, en el lugar de que antes trabajábamos 1 hora, hora y media, máximo 2 horas sola, aquí es menos. Y es Sí, más agotador. O sea, si tú sí, estás, si has estado en reuniones de Zoom definitivamente. todo el tiempo, es agotador. Entonces, tienes que ser entre el técnico, casi moderador, estar leyendo y luego te dicen, no, interpreta también lo del chat. Entonces ya es interpretación Mm. a la vista. Y Sí. luego, ¿no? Luego es como la plataforma no tiene cómo tener más canales, ten 2 y en una escuchas, en otra oyes, y entonces así, ¿no? En Tomas, algunos. es fatal. O sea, sí creo que estamos pasando un tiempo de evolución y que más Sí, nos vale ponernos la pila para tomar los estándares europeos y de Estados Unidos y no irnos a los peores. Porque como ay, buenos mexicanos, siempre la vamos a sacar. sí. Pero ¿a qué costo? No, también hay una, si Está pudiera durísimo. agregar algo, es que hay también, eh, ah, ¿cómo decirlo? Hay más estrés porque en la mayoría de los casos, en contadas ocasiones, no es así. Tienes a todo mundo sentado en su casa y está utilizando el audio de la compu, ¿no? Entonces Exacto. a ti te llega como en una lata distorsionado, no lo oyes, están jalando al baño en el fondo, ¿no? A veces hay situaciones súper desagradables o Sí, el están perro. utilizando los AirPods y el Horrible los AirPod AirPods es también. horrible porque el sonido no viaja así, ¿no? Hacia No. arriba y hacia tus AirPods. Es muy importante insistirles a Que si utilicen. son tus clientes directos, que por favor le pidan a los ponentes al menos usar un headset, ¿no? Con su micrófono. Muchos utilizan el que viene con su smartphone, que tampoco es óptimo, ¿no? Pero Pero bueno, ya es crear, algo, o sea, sería algo, es pero algo, sí creo pero que hay que tenemos que crear educar. conciencia, sí, Tenemos, o sea, educar todo el es nuestra tiempo. oportunidad y la oportunidad de Sí, los jóvenes para educar y de aquí sentar las bases a un futuro que ya es, o sea, ya es, pero se viene totalmente mucho más dinámico y así, para trabajar de buena calidad ujú, y no arriesgar también la salud. Claro. así Porque es. tarde o temprano el oído, o sea, le subes y entonces le bajas y entonces ya uno te tronó y entonces uno está con otro nivel. Los niveles de audio son Ujú, fatales. Entonces, por más que Sí. digan, ay, el Zoom, sí, pero hay plataformas especializadas en donde te pueden sí, ir modelando, no te así destroces es. el Bueno, oído. y ahí como dices tú, pero bien esa parte, no sé si alguna de ustedes ya trabajó con estas plataformas, ¿no? Como Interprefy, Sí, VoiceBoxer, o sea, hay muchas. varias. El problema, como siempre, de este tipo de evolución es los costos, ¿no? O sea, de pagar lo que pago en 40 minutos gratuitos de Zoom, ¿no? A Sí, pagar pero Interprefy, no pago.
Pues Pues sí, pero antes pagabas hotel, comida, café, galletitas, estacionamiento, ¿no? Ujú. Entonces, dices tú, también hay pero que es saberse la- vender y no Sí, el proceso decir sí a educativo. todo. Y Sí, no de decir sí a acuerdo. todo. O sea, sí, definitivamente Así es. no creo que sea buena idea. y si me permites, Mariana, yo quería complementar la respuesta. También, o sea, un poco del lado de la remota, nos hemos vuelto más creativos. Y digo, también es bueno y es malo, ¿no? Porque como dice Vero, la sacamos, pero he visto colegas utilizar 3 dispositivos y uno es exclusivamente glosario y aquí escucho, esta es mi fuente y este es para poder nivelar los niveles, el sonido. Algunas personas se compraron sus pequeños, pues justamente como cajas de sonido para poder estar ajustando la forma en la que iban a escuchar y tener un audio más claro. Me tocó dar clases con Discord, de interpretación en Discord, y ha sido una maravilla, la verdad. Nos funcionó muy bien. Entonces nos hemos vuelto como más resourceful. Estamos buscando alternativas, estamos buscando opciones y no se trata nada más de que nos acomodemos y de que salga, ¿no? Sino qué es bueno para mí, qué me va a beneficiar y qué me puede dar la tecnología y qué plataformas hay allá afuera que puedo utilizar para que mi trabajo, que es exhaustivo y que justamente es muchísimo más cansado con la simultánea remota, sea más sencillo, sea más fluido y que pues cuide mi salud, ¿no? Okay. Así Fer, es. ¿nos ibas a compartir algo más? No, yo, nada. Okay. No sé si no tienes nada más, podemos ir cerrando esta sesión. Sí, la verdad es que la podemos cerrar en este punto. Vero, te agradezco muchísimo tu tiempo, sé que te tienes que ir. Y bueno, por parte de Mentorship tenemos para ustedes un reconocimiento, les comparto mi pantalla. Wow, qué lindos. Les agradezco padre. Muchas gracias. muchísimo su tiempo y su generosidad para lindo. con este proceso de mentoría, y yo se los voy a hacer llegar a cada una de ustedes. Aquí está el tuyo, Berito, por si te tienes que ir, lo Gracias, veas Muchas querida. gracias. antes de que te vayas. Qué Y aquí está el tuyo, Angie. Muchas gracias. Muchas gracias. Mil gracias a todos. Gracias a ustedes por su generosidad, por ser tan claridosas en sus perspectivas sobre la interpretación en el presente y en el futuro, porque los jóvenes necesitan eso, claridad, y que ustedes la tengan es un gran regalo. Gracias a la comunidad ICETI por estar acá, a ti Mariana por moderar esta sesión tan rica, a nuestras alumnas de Mentorship y a todos nuestros colegas. Ya se darán una vuelta al chat cuando publiquemos esta sesión, pero les mandan muchos saludos a Angie, a Margit y a Vero. Les mandaron muchos saludos. Pues cerramos la sesión. Gracias. Muchas gracias y estamos en A contacto. ustedes. Estén Gracias. muy Buenas bien. noches. Que Buenas descansen. noches. Bye, Hasta linda luego. noche a noches. todas. Bye.